Bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien todos. Vamos a comenzar este tema, eh, que es el número 7 de nuestro libro Pueblo de Dios. Esta vez yo quise, de algún modo, pues hacerlo un poco diferente, no forzosamente en diapositivas, ¿verdad? Esto es porque, bueno, es también un poco bueno a veces cambiar y probar con otro tipo de cosas visuales, en este caso pues en un documento propiamente de mis apuntes. Y bueno, yo espero sus comentarios después, ya sea por WhatsApp o por medio de la caja de diálogos que aparece debajo del video. Por supuesto también vamos a poner las ligas, los links que nos van a dirigir a los documentos en los cuales nos apoyamos para presentar este tema. Y pues bueno, vamos a empezar, como siempre, pidiendo, encomendándonos al Espíritu Santo para que pues nos permita hacer una cosa bien hecha. Muy bien. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Ven, Dios Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad. Concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Te pedimos, oh Dios, te dignes prevenir nuestras acciones con tu inspiración y proseguirlas con tu ayuda, a fin de que todo lo que hacemos y pedimos por ti comience y en ti acabe por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Muy bien, hermanos. Queridos hermanos, todos en Cristo, vamos a comenzar. Bien, ya vimos en el tema anterior la necesidad de que todos tenemos que tener actividad dentro de nuestra parroquia, dentro del pueblo de Dios. Bien, aquí el Padre Navarro comienza hablándonos acerca de lo que es el pueblo de Dios y esta imagen que se demuestra en el Antiguo Testamento y cómo en el Nuevo Testamento San Pablo complementa esta idea a través de la imagen de cuerpo de Cristo. Esto lo podemos ver aquí. Muy bien, en esta parte. Muy bien. San Pablo dice, bueno, citando a San Juan Pablo II, dice: se podría decir que mientras que el concepto de pueblo de Dios subraya la multiplicidad, el cuerpo de Cristo destaca la unidad dentro de la multiplicidad, indicando sobre todo el principio y la fuente de esta unidad, Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo y sus miembros. 1 Corintios 12:27. También nosotros, siendo muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo. Por consiguiente, pone de relieve la unidad Cristo-Iglesia y la unidad de los muchos miembros de la Iglesia entre sí, en virtud de la unidad del cuerpo, de todo el cuerpo de Cristo. Bien. Esto tiene que ver con lo que hemos venido viendo en el bloque acerca de la multiplicidad de miembros, las diferencias que existen, pero solamente en las tareas. Recordemos que todos tenemos igual dignidad ante Dios y somos amadísimos igualmente por Dios. Muy bien. Recordemos, un solo cuerpo, muchos miembros con diferentes funciones, todas ellas necesarias y complementarias. Nadie puede decirle al otro que no lo necesita, y aquí forzosamente tenemos que remitirnos a las imágenes que nos muestra San Pablo. El ojo no puede decir a la mano no te necesito, ni la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy bien, todo esto pues evidentemente, bueno, aquí está, aquí podemos ver las citas de donde extrajimos estos textos, una audiencia general de San Juan Pablo II en noviembre del 91. Aquí está la liga y bueno,
Muy bien. También dice el padre Navarro que no estamos en un club. En un club cualquier persona puede irse el momento que quiera y sin embargo no pasa nada. Cualquier persona puede dejar de hacer lo que la tarea que tenga asignada, por decir algo, y sin embargo si se va no pasa nada. Siempre habrá alguien que lo pueda reemplazar. Nosotros los cristianos no somos así. En el cuerpo de Cristo todos somos necesarios y todos somos complementarios, y esto lo hemos vivido siempre en nuestra vida parroquial. ¿Cómo? Regularmente todos tenemos tareas asignadas cuando vienen retiros, cuando hay algún encuentro de comunidades, etcétera, cuando hay ese tipo de eventos. Regularmente ya sabemos qué nos toca a cada quien. Y cuando alguien por alguna extraña razón ajena a su voluntad no puede asistir, pues entonces se presenta un problema, porque aunque sí hay quien lo puede hacer, a lo mejor no lo hace tan rápido, ni con la precisión, ni con la calidad que se requiere. Entonces sí tenemos un problema, porque además eso repercute en tiempo, repercute en muchas cosas, ¿no? Entonces sí es cierto, sí hay quien lo puede hacer, pero finalmente todos somos necesarios. Y finalmente queda también ese vacío de ese hermano, de esa hermana que no puede asistir, que no pudo estar con nosotros. Y bueno, pues también siempre lo extrañamos, particularmente pues si son de nuestra comunidad, con mayor razón, ¿verdad? Entonces, esto no es un club, y esto creo que es importante recalcarlo. Muchos hermanos piensan que pues aquí podemos venir y luego irnos cuando nos dé la gana, y pues no. Recordemos que Cristo debe de ser una opción de vida, como siempre nos dijo el Padre Trini. Tenemos que hacer de Cristo nuestra opción de vida. Tenemos que adherirnos plenamente a Cristo. Por eso es necesario comprender cuál es el lugar que guardamos dentro de este gran cuerpo místico de Cristo. Muy bien. Cito el libro: todos deben ubicarse en su lugar, cumplir su función y conocer la función de los demás, respetándose, trabajando juntos ordenadamente. Y sigo: sin competencias, conociendo lo que lo que le toca hacer a uno y a otro, para que no haya lagunas ni traslapes. Muy bien. Aquí pues estuve buscando y encontré esto del Papa Francisco acerca de la cultura del descarte, con respecto a esto de las competencias, lagunas y traslapes. Y cito: el Papa Francisco nos habla sobre la vida acelerada a fondo, en donde poco a poco la sociedad se va deshumanizando y se evalúa todo en términos de utilidad, de pragmatismo, cosas prácticas. Se evalúa solo en nombre de la utilidad, mientras que se pierden los deberes imperativos de la solidaridad y de la fraternidad. Muy bien. Esto es muy importante. ¿Por qué? A veces dentro de nuestros quehaceres eclesiales, digamos, parroquiales, mejor dicho, a veces como que competimos, ¿no? Particularmente nosotros como comunidades, a veces nos sentimos como en competencia con los hermanos de cursillos, particularmente, ¿no? Por poner este ejemplo que yo lo veo. O incluso dentro de, por ejemplo, el grupo de los grupos de coros, los coros propiamente, igualmente como que a veces se presentan este tipo de competencias entre uno y otro, a ver quién canta mejor, y a veces criticamos al otro porque pues desentonó a lo mejor en el canto dentro de la misa, o cantó el aleluya cuando no debía, no lo sé, ese tipo de cosas, y perdemos de vista cuál es nuestra función, perdemos de vista cuál es nuestro lugar. Y esto es importante porque esto nos lleva a cometer errores a veces graves, ¿no? Entonces, esto es importante también porque tenemos que olvidarnos de las 4 P's que pierden al hombre. Recordemos que esto lo vimos en el libro de Vida Nueva. Bien, ¿cuáles son esas 4 P's? El poder, el poseer, el parecer y el placer, ¿no? El poder, la ambición por controlarlo todo. El poseer, tener cosas por el solo hecho de tenerlas. El parecer, pues la imagen que siempre queremos proyectar a otros, ¿no? A lo mejor de muy sabios, a lo mejor de gente adinerada, no sé, muchas formas que queremos proyectar a los demás con respecto a nuestra persona. Y el placer, y esto tiene que ver también con el orgullo. Finalmente yo creo que se condensa todo en esta palabra, perdón, en esta palabra de orgullo, ¿no? Tenemos que dejar de lado eso, tenemos que ubicarnos.
Y tenemos que entender que una de las características principales, si no es que la principal, dentro de un cristiano es el servicio. Y recordemos que todo lo que hacemos tiene que ver con el servicio a otros, con el servicio a Dios. Recordemos la cita de Colosenses 3:23. Muy bien, prosigamos. Cuando nosotros, cito aquí, nos ubicamos en el espacio y en el tiempo de Cristo, podemos superar sin problemas esas 4 P's. Pero pues en general es un poco más complicado. No asimilamos de manera suficiente el lugar adecuado y las funciones de los obispos, de los sacerdotes, de los religiosos, de los laicos, y cada uno con su función dentro de la iglesia y fuera de la misma. El padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra de Texcoco, comenta mucho esto, ¿no? Dice, bueno, ahora los laicos dentro de la iglesia quieren hacer las funciones de un sacerdote, y los sacerdotes van a la calle sin su camisa, sin su alzacuellos, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa, no? Tenemos que tener identidad. Eso es importante. Bien, el sacerdote como pastor tiene la tarea de ayudar a los laicos a descubrir su lugar y su función, y tiene que formarlos y coordinarlos para el bien de todo el cuerpo. Ese es el lugar del sacerdote. Nosotros tenemos que ubicarnos y tenemos que entender, decía líneas arriba, cuál es la función de los otros y respetarla. Miren, nosotros, bueno, en el caso de mi esposa, mis papás y yo, pues estábamos también en adoración nocturna, y el ritual marca claramente en las rúbricas qué es lo que tiene que hacer cada quien. Y por ejemplo, en algunas rúbricas al inicio de la vigilia, en la presentación de la guardia, dice: entona el presidente, y comienza el himno, el canto. Todos los hermanos en general que estamos, que están en las vigilias, y particularmente en ese momento, cantan junto con el presidente de la junta, ¿no? No nos ubicamos, pasamos por alto esos pequeños detalles, y son detalles finalmente que a lo mejor no son tan graves, pero nos habla del poco orden que a veces tenemos y de la poca atención que ponemos para las cosas que hacemos, y particularmente para las cosas con Dios y con los hermanos. Entonces es muy importante. El sacerdote, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues ayudar y formar a los laicos, descubrir cuál es su vocación, cuál es su función, y tiene que coordinarlos en el trabajo parroquial. El sacerdote igual pues tiene funciones en el mundo, ¿no? Tiene la función, el deber de dar testimonio igual que nosotros. Dice, por esa razón el apostolado laical no se da por falta de sacerdotes. Es un deber y un privilegio a título bautismal por el sacerdocio común y por voluntad de Jesús. Es necesario estar presentes no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia. Los laicos deben estar presentes no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, que es fiel dentro de la misma. Somos fieles en la iglesia y somos ciudadanos del mundo. Y recordemos que por el bautismo, que cumplir las dimensiones, las 3 dimensiones: la sacerdotal, la profética y la real. Esto es muy importante. A veces pensamos que porque estamos en la iglesia tenemos que comportarnos bien y tenemos que hacer solamente las cosas de Dios dentro de la iglesia, y pues se nos olvida que nosotros como cristianos, como bautizados particularmente, no, aunque estamos en este mundo, no somos parte de este mundo. Estamos de paso. Nuestra vista tiene que estar siempre en la vida eterna. Nuestros actos tienen que estar dirigidos a alcanzar esa vida eterna. Tenemos herramientas. Dios nos ha dado herramientas, nos dio a su Hijo, que dio su vida por cada uno de nosotros, por ti y por mí. En fin, además se quedó presente a través del Santísimo Sacramento, de la Eucaristía. Tenemos sacramentos, el sacramento de la reconciliación, etcétera, etcétera. Tenemos que ubicarnos y saber que sí estamos en este mundo, y que dentro de ese mundo, aunque no formamos parte de él o no somos parte de él, sí tenemos que cumplir siempre con nuestras obligaciones sacerdotales, proféticas y reales.
Dice, y se tiene que dar en dos campos. Dentro de la iglesia, colaborando con los pastores en la construcción de la comunidad eclesial, que es lo que hacemos de ordinario cuando vamos, ¿no? En las comunidades, en nuestros grupos de coros, de cursillos, de adoración nocturna, de evangelización, etcétera, en todos esos ministerios. Y en las estructuras temporales, en la restauración y renovación cristiana de estas estructuras. Esto es sumamente importante, porque ahí es verdaderamente donde tenemos que salir con valentía a dar nuestro testimonio y a mostrar que Cristo existe, y que Cristo vive y que Cristo está presente. Por eso es que todos somos necesarios y complementarios. Todos, absolutamente. Todos tenemos que llevar a cabo nuestras tareas para cumplir con lo que necesitamos para con Dios. Y bueno, aquí podemos preguntarnos, ¿qué estoy haciendo yo para colaborar con la construcción de la comunidad eclesial? ¿Qué tanto ayudo y cómo apoyo al pastor en dicha construcción, a nuestro párroco? ¿Estoy comprometido con mis tareas de sacerdocio bautismal? Yo creo que estas preguntas son muy importantes y bueno, serían buenos puntos de reflexión personal. Digo, ahorita a lo mejor no podemos hacer la reflexión en comunidad, pero sí se valdría la pena a lo mejor hacerlo de manera personal y hacer una evaluación acerca de qué tanto estoy yo comprometido con Cristo, qué tanto estoy yo adherido a Cristo, qué tanto sirvo a mis hermanos, qué tanto estoy dispuesto yo a colaborar con otros aunque no me caigan bien, aunque pues me hayan hecho algo, en fin. Recordemos que bueno, Dios siempre nos perdona y nosotros también debemos hacer lo mismo en este caso particular del último ejemplo. Y en lo temporal, ¿estoy colaborando en la restauración de las estructuras civiles? Esto es importante y es lo que decíamos hace rato. Tenemos que salir a dar testimonio. Siguiente, mi testimonio de vida refleja lo que Dios quiere para nosotros dentro de las estructuras temporales. Mi experiencia de Cristo invita a otros a seguirlo, a cambiar de actitudes del mundo por las de Cristo. Y bueno, esto es importante. El testimonio, bueno, dicen que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Tenemos nosotros que ser pescadores de hombres. Sí tenemos que lanzar las redes en la misión, sí tenemos que hablar de Cristo y tenemos que hacerlo con valentía, pero no solamente dentro del ambiente eclesial. Esto se tiene que dar siempre y a todas horas. Dice San Pablo que tenemos que atestiguar a tiempo y a destiempo. Y nosotros a veces se nos olvida o pasamos por alto estas cosas, particularmente los que tenemos pues el privilegio o la necesidad de trabajar en empresas medianas o grandes, ¿no? Donde a veces se deshumaniza la vida, ¿no? Y se nos trata a lo mejor como si fuéramos números, como si fuéramos un bien renovable, en fin. Y a veces nosotros nos contagiamos de ese ánimo. Y no perdamos de vista que nosotros seguimos siendo parte del cuerpo místico de Cristo, que tenemos funciones y que somos necesarios en este funcionamiento del gran cuerpo místico de Cristo. Y por eso tenemos que salir también a dar testimonio, sí con la palabra decíamos, pero también con nuestra vida a todo el mundo, y que a los que están afuera se les antoje seguir a Cristo, no a nosotros, sino a Cristo. Y aquí viene algo, ¿no? Bien podría decirnos, oye, pues yo te conozco y sé cómo eres, no vengas a mí a hablarme de Dios y esas cosas. Precisamente es lo que importa y decirle, oye, sí, pero los que estamos enfermos vamos a buscar al médico de médicos. La iglesia, recordemos que es una institución santa en manos de pecadores. Todos somos necesarios en esta gran construcción, en este gran trabajo para el reino de Dios. Entonces tenemos que hacer conciencia de esto en estos puntos y estas preguntas creo que nos pueden ayudar. Dice, por lo tanto es necesario entender y ubicar que el laico tiene acción en ambos lados. En el mundo descubre su función individual y asociada y por lo tanto organizada para una mayor efectividad. Es cierto, todos tenemos vocaciones y estamos llamados a hacer diferentes cosas en el mundo. No todos somos buenos para hacer todo, ¿no? Somos muy buenos a lo mejor para hacer algunos en computación, otros en mecánica, otros no sé, en los tornos, en las fresadoras, otros limpiando. Cada uno tenemos una vocación y Dios nos da dones y carismas para desempeñar esos trabajos y lo hacemos de manera ordenada, de manera organizada.
o tenemos que hacerlo así en el mundo. Y dentro de la iglesia, pues dice, dentro de la iglesia el laico colabora, nunca es cabeza ni puede hacerlo. Sin embargo, puede realizar actividades propias del pastor y en ocasiones excepcionales. Por ejemplo, aquí cito algunas cosas de la Instrucción General del Misal Romano, y bueno, cito el número 59, donde dice: según la tradición, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, es sino ministerial. Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector. En cambio, que el diácono, o estando ausente otro sacerdote, anuncie el evangelio. Sin embargo, si no está presente un diácono u otro sacerdote, corresponde al mismo sacerdote celebrante leer el evangelio. Y si no se encuentra presente otro lector idóneo, el sacerdote celebrante también proclamará las lecturas. Por ejemplo, la IGMR, la Instrucción General del Misal Romano, nos señala justamente lo que un laico puede hacer y lo que no puede hacer. Dice, bueno, cita las características, dice, el servicio de proclamar las lecturas no es presidencial, no necesariamente tiene que hacerlo el sacerdote. Por consiguiente, que las lecturas sean proclamadas por un lector. Punto. ¿Qué nos está diciendo? No aclara que tiene que ser forzosamente un ministro ordenado, no, dice un lector. Dice, en cambio, que el diácono, o estando ausente otro sacerdote, anuncie el evangelio. Aquí nos dice ya la función del diácono y del sacerdote. Dice, y si no hay ninguno de los dos, pues entonces el sacerdote celebrante tiene que leer el evangelio, no hay más. En el número 71 dice: pertenece al sacerdote celebrante dirigir las preces desde la sede. Él mismo las introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar y la termina con la oración. Las intenciones que se proponen deben de ser sobrias, compuestas con sabia libertad y con pocas palabras. Perdónenme. Y expresar la súplica de toda la comunidad. Las propone el diácono, o un cantor, o un lector, o bien uno de los fieles laicos desde el ambón o desde otro lugar conveniente. Por su parte, el pueblo de pie expresa su súplica, sea con una invocación común después de cada intención, sea orando en silencio. Bien, aquí está un poquito más claro y nos dice qué funciones tenemos cada uno, tanto el celebrante, el sacerdote celebrante, como nosotros los fieles, de uno y de otro lado. Por un lado, desde quien tiene que decir las preces, y por el otro la asamblea de fieles, que dice cómo se deben de comportar y cuáles son los gestos que debe de adoptar en este momento. Entonces, nosotros tenemos siempre un papel que realizar, particularmente en estos puntos dentro de la iglesia, y particularmente, perdón por decir tantas veces esta palabra, y de manera particular dentro de la misa, como cita en este caso la Instrucción General del Misal Romano. Pero no es lo único. Nosotros también tenemos muchos deberes en general dentro de la parroquia, dentro de nuestras comunidades. Por ejemplo, tenemos un coordinador, tenemos un catequista. Muchas comunidades tenemos un tesorero que lleva la cuestión de los dineros, y así, ¿no? Y cada uno sabe cuáles son esas funciones. Esto es así, todos somos necesarios, todos somos complementarios. Si nosotros dentro de la pequeña comunidad, hablando del ejemplo de la pequeña comunidad, un día de repente se va el tesorero, aunque deje los dineros, y si por ejemplo no nos deja un registro de qué es lo que tiene, cuánto se recaudó, en qué se gastó, pues se nos presenta un problema un tanto serio, ¿no? Porque decimos, bueno, si aportamos más o menos tanto, ¿por qué tenemos esto, no? O cosas por el estilo, ¿no? Si no está el catequista, bueno, yo como catequista sé que nadie quiere ser catequista porque implica muchas horas de estudio, implica mucha investigación a veces, los temas muchas veces lo exigen, y también implica
pues perder el miedo a veces o hablar con miedo a los hermanos, ¿no? Y muchas veces nadie quiere ser el catequista, ¿no? Es lo que menos quiere, ¿no? Cuando dicen, oigan, ¿quién quiere ser catequista? Pues todos echan a correr. Bueno, no es reclamo, no es reclamo, hermanos, lo digo a manera de broma. Pero el catequista es una parte importante también dentro de la pequeña comunidad, porque finalmente pues es quien nos comparte. A veces son de las cosas que no se ven, ¿no? A veces todos queremos estar, por ejemplo, en el ministerio de evangelización, que es donde pues nos vemos y procuramos a los hermanos nuevos, etcétera, que van llegando a nuestra comunidad parroquial. Pero el catequista a veces pasa desapercibido, pero es una parte importante porque es conjunto con el hermano, con la hermana catequista, que nosotros podemos ir reflexionando estos temas y reflexionando también a veces la palabra de Dios. Bueno, tenemos que hacerlo así, ¿no? A veces tenemos que reflexionar también la palabra de Dios a la luz del Espíritu Santo, guiándonos a través de nuestros libritos que cada año tenemos que seguir. Entonces, cada uno tenemos nosotros funciones y ya específicas dentro y fuera de la iglesia, y todos somos necesarios y todos nos complementamos. Muchas veces alguien decíamos, puede ser muy bueno para manejar los dineros, pero si lo ponemos a hablar, pues no da pie con bola, ¿no? Y no es que no sepa, a lo mejor simplemente Dios lo tiene llamado para manejar los dineros, no necesariamente para otra cosa. Muy bien, decimos, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Si nosotros revisamos el Génesis, podemos ver el orden que llevó para crear el mundo y todo lo que existe, desde el primer capítulo, desde el primer versículo, ¿no? Todo el primer capítulo nos habla acerca de esto. Y por lo tanto, para nosotros también es necesario entender y vivir ese Dios de orden. Necesitamos comprender y respetar la jerarquía dentro de la iglesia. El Papa es para los obispos son para los sacerdotes, los párrocos, los vicarios. Los párrocos son para los responsables del sector, los ministerios, los movimientos, y cualquier cambio en la estructura debe de hacerlo el párroco. A veces nosotros queremos no sé, cambiar al que está por decir algo, de presidente en los coros, ¿no? Porque pues ya no va, porque canta muy feo, porque no está al pendiente, por lo que gusten y manden. Y queremos atribuirnos esa cosa de cambiarlo, y queremos hacerlo a lo mejor de manera democrática y someterlo a votación, ¿no? ¿Y quién opina? Pero finalmente quien debe de hacerlo en este caso, pues debe de ser el párroco, ¿no? Que es el encargado de pastorear este rebaño de ovejas negras que Dios ha puesto en sus manos. Y a veces se nos olvida esto. Entonces, Dios es un Dios de orden, tenemos que respetar estas jerarquías dentro de nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Dicen muchas ocasiones, por ignorancia y o displicencia, o sea que nos vale queso, el laico quiere tomar el lugar y el papel del párroco, y a veces al revés, ¿no? A veces los párrocos quieren trabajar en el campo seglar. Bueno, por lo tanto, es necesario desarrollar un sentido de identidad, lo que decíamos hace unos momentos. Identidad. Y de este modo entender lo que nos toca hacer en el ámbito donde nos estemos desarrollando. Esta palabra es sumamente importante. Identidad. Tenemos que identificarnos, tenemos que saber a dónde pertenecemos. Y en ese mismo orden, ¿qué es lo que tenemos que hacer? A veces como católicos nos falta identidad. Digo, yo sé que no es el caso a lo mejor en nuestra parroquia, pero muchas veces sí, sobre todo en los hermanos que van llegando después de su retiro querigmático. A veces cuando salimos al mundo nos da a veces cierta penita hablar de estos temas, ¿no? Decir, oye, vas a la iglesia, a veces como que decimos sí, ¿no? Sí, claro, voy a la iglesia. Debemos decirlo con valor, con decisión, sabiendo que estamos aferrados a Cristo, pero a veces nos tiembla la voz, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos, en esos momentos no tenemos tan desarrollada esta identidad. Obviamente con el caminar, gloria a Dios por eso, que nos da la oportunidad Cristo, pues vamos desarrollando esta identidad, y entonces vamos comprendiendo muchas cosas que a lo mejor antes considerábamos irrelevantes, o que a veces ni nos interesaba aprender, ¿no?
Y vamos conociendo lo que nos dicen los apóstoles, ¿no? Lo que nos dice San Pablo, lo que nos dice San Pedro en sus cartas, en fin, lo que nos dicen los mismos escritores de los evangelios, todas las reflexiones de los santos, en fin, y esto va formando nuestro carácter, va formando nuestra identidad. Y eso también nos compromete a trabajar con los demás hermanos y nos compromete a entender que tenemos funciones dentro y fuera de la iglesia y que somos indispensables, no hay más, ¿no? Aunque digan, pues no, sobra el que se queda ni falta el que se va, siempre somos indispensables. Y si bien es cierto que alguien más puede hacer esas funciones, pues no va a ser lo mismo, porque siempre nos falta el carácter, el calor del hermano, ¿no? A lo mejor su alegría, a lo mejor sus enojos, no lo sé. Somos indispensables, somos necesarios, somos complementarios. No podemos actuar de manera aislada porque somos parte de un cuerpo. Esto hay que entenderlo muy clarito, ¿eh? Y bueno, dice, no perdamos de vista que, como dice el texto, la iglesia no es autoconsumo. Su objetivo es servir al mundo. Su objetivo es servir al mundo. La iglesia no se construye a sí misma primero. Y los laicos tenemos tareas específicas en esa construcción, pero hace falta compromiso. Aquí me falló, tengo una R de más. Vamos a volarla de una vez. Ahí está. Ya quedó bien. Hace falta compromiso, adhesión a Cristo, vivir la experiencia de Dios constantemente y de esa manera poder dar un testimonio corporativo al mundo. Esto del testimonio corporativo también está en su libro de Vida Nueva, deben de recordarlo, ustedes son muy listos. Entonces, el objetivo es servir al mundo, servir a los hermanos, llevar esta palabra de Dios, llevar esta experiencia de Dios a quienes no lo conocen, a hacerlo con valentía y entender que es parte de nuestra función profética y entender que es parte de nuestra función sacerdotal. Recordemos, como dice el libro, que justamente el sacerdote es el que tiende puentes, el que hace lazos entre Cristo y los hombres. Nosotros por el bautismo tenemos el sacerdocio común de los fieles y tenemos que realizar nuestras tareas, tenemos que tender puentes a los que no lo conocen, tenemos que promover el cambio hacia una vida cristiana en el mundo, hacia una vida de Dios. Muchas veces nosotros nos dejamos llevar por lo que dice el mundo y somos tibios y se nos olvida que tenemos una responsabilidad con Cristo y en esa misma medida tenemos que hacer los cambios en el mundo o decir las cosas correctas. La ideología de género está a todo lo que da en nuestro país, tristemente. Y se nos habla a todas horas del aborto que se tiene que legalizar y los movimientos feministas y los destrozos que hacen y los vemos como algo muy normal porque ya no se puede, etcétera. Sí es cierto que hay injusticia, que hay mucha impunidad en el gobierno y el gobierno a veces no hace nada, pero nosotros también tenemos una grave misión dentro de la sociedad y es enseñar a nuestros hijos y a nuestras hijas el valor y la dignidad y que tenemos que hacer siempre lo correcto porque es lo que tiene que hacer un cristiano, siempre de cara a Dios. Entonces todos somos necesarios y complementarios y es necesario también en esa medida decir lo que está mal, ¿no? Y por ejemplo decir, yo no estoy de acuerdo, hablando en términos de seglares y de nuestro actuar en el mundo, decir, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo con la ideología de género, yo no puedo estar de acuerdo en que un niño de 13 años pueda decidir el cambio de sexo, ¿no? Para empezar, pues no debería ni siquiera de pensar en eso, ¿no? En fin, ese tipo de cosas, y decir además con valentía y por supuesto, lo que decíamos en la vez anterior, prepararnos. La Santa Madre Iglesia está llena de documentos, está llena de información. ¿Qué nos falta? Simplemente acercarnos a estos documentos, acercarnos a esta información y compartirla y conocerla y reflexionarla. Por supuesto, esto también, y no podemos dejarlo de lado, junto con la lectura de la Biblia, con la Sagrada Escritura y bueno, todo lo que nos toca, ¿no? A lo mejor rezar el rosario de manera constante, algunos devotos del Señor de la Misericordia, sus actos piadosos del rezo de la coronilla, etcétera. Pero sí es necesario comprender esta necesidad y complementariedad
de todos y cada uno de nosotros dentro de la iglesia y dentro del mundo. Somos necesarios, somos complementarios, nos necesitamos unos a otros, tenemos que servirnos unos a otros. Y pues bueno, como siempre, si hay dudas, preguntas o algún comentario, pues estoy a sus órdenes en el grupo de WhatsApp. Y pues bueno, muchas gracias por su atención, espero no haberlos aburrido, y pues como siempre, pues estamos sirviendo al mundo y a los hermanos, no solamente yo, sino toda nuestra parroquia. Vamos a terminar. Mas tú, oh Dios, ten misericordia de nosotros, gracias a Dios. Muchas gracias, hermanos.